Eso es sentir la filosofía. Y me vas a decir, pero eso es filosofía, Glafira, o sea, que tú te vulneres es filosofía, sí. Que tú sientas eh, que no recibes los halagos, sí. ¿No es terapia? Ahí es donde las juntamos. Los filósofos fueron los primeros terapeutas. Los filósofos llegaban para acompañarte y que reconocieras a través de ti mismo, a través, por ejemplo, lo que hacía Sócrates con la mayéutica, era decir, a ver quién eres. Te ayudaba a sacar a la luz. Mayéutica significa dar a luz. Acuérdense que Sócrates era hijo de una partera y él dijo, ahora yo soy un partero de ideas. Y él llegaba con los jóvenes y les decía, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Y a través de la pregunta, la respuesta seguía, 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 pero a lo mejor el joven se ponía nervioso, a lo mejor no sabía qué era. Eso era hacer filosofía, porque la terapia viene de ahí. La terapia significa, en una de sus acepciones, significa tratamiento, pero también significa cuidado, significa cuidarse a uno mismo. La filosofía también puede ser terapéutica, pero creemos que no. Entonces ahora eh, muchos psicólogos o no conocen filosofía o no les gusta o creen que es algo separado, pero no es porque ellos estén mal, es lo que estamos conviviendo ahora. Por eso les decía, la filosofía se ha convierto en una situación académica y no en una situación vivida. Pero para mí eso es vivir la filosofía. Para mí es preguntarme y darme cuenta cuáles son mis creencias entonces. Y no me podía haber dado cuenta si yo no estuviera en este ejercicio constante de habitarme en mi silencio. Y me vas a preguntar tal vez, ¿cómo le hago yo para llegar a eso? Detente. Detente y date cuenta qué te está pasando a tu cuerpo, cómo te estás reflexionando, qué te pasa con lo que dicen los demás. Y ahí, cuando tú te detienes a reflexionar y a decir, ¿qué me pasa con lo que dicen los demás? ¿Por qué me afecta tanto? Y en lugar de quedarte en un pensamiento rumiante, puedes empezar a decir, a ver, ¿cuáles son mis juicios de esto? O sea, yo te puedo decir que a lo mejor uno de mis juicios ayer es concentrarse en lo que está mal es mejor, porque así aprendí. De hecho, no voy a decir quién, pero en mi familia me decían, piensa mal y acertarás. Una creencia raíz ahí. La filosofía te ayuda a darte cuenta de cuáles son tus juicios, cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores, cuáles son tus virtudes, también cuáles son tus patrones, y todo esto conforma tu filosofía. Pero ¿cómo vas a llegar a eso? ¿Cómo vas a empezar a generar un sentido en tu vida si no te detienes, si no estás atento a ti, si no te vulneras, si no te rescatas de la vida? Heidegger nos dice, por ejemplo, ¿no? Que esto fue una de las cosas que yo estudié y que hasta ahora estoy vivenciando. Por eso se dice, a ver, filosofía vivida, filosofía encarnada, filosofía sentida, y que Mónica le llama filosofía sapiencial, ¿no? A todo esto junto, y que yo más que nada estoy como poniendo una partícula a lo que he aprendido con ella. Eh, Tiene que ver justamente con lo que teorizaste, lo llevas a tu vida. Entonces yo teorizaba sobre Heidegger y me parecía maravilloso, decía cómo pudo entrar a esta idea de lo que más estudié, porque de eso trató mi tesis, fue sobre la existencia auténtica e inauténtica. Pero es esto que te estoy hablando ahora, solo que ahora, aunque me cueste a veces trabajo, porque a veces, claro que voy y vengo, siento y lo vivo como algo que estoy llevando a mi vida. Y entonces mi vida se empieza a transformar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo hablaba sobre la existencia auténtica e inauténtica. ¿Qué es esto? Dice Heidegger que vivimos comúnmente en una existencia inauténtica o una existencia inapropiada. Inapropiado porque no me es propia. Llego a un mundo que está estructurado,
pues tú llegas a tu mundo donde hay un lenguaje, donde hay una cultura, donde te construyen a través de un género, donde tienes una orientación sexual, donde eh, no solo eso, te van llevando a ciertos patrones familiares, sociales, y hay un mundo construido para ti. Cuando tú llegas y eres bebé, ya hay un mundo construido. Tú te metes a ese mundo que te jala y entonces estás viviendo una existencia inapropiada o inauténtica. ¿Por qué la estás viviendo así? La estás viviendo así porque es una existencia que fue construida para ti. Pero cuando tú te preguntas, ¿quién soy? Cuando tú te preguntas, ¿solo es esto la vida? ¿Solo es repetir y repetir y repetir lo que me enseñaron? Entonces tocas ese fondo que Heidegger le llama existencia auténtica o existencia apropiada, porque me es propia. Esa es mi existencia propia. Ese fondo que se reconoce como logos, ese fondo que reconozco como mi estado de plenitud, mi estado de armonía, pero yo me pierdo, me voy perdiendo en la vida. Y a ver, ¿está mal perderse? No. Lo que yo creo es que nuestro trabajo en la existencia es regresar a eso, regresar a nuestra existencia apropiada. Y claro, yo teorizaba y teorizaba y me fue bien y lo que quieras, mención honorífica. Ahora sí estoy sacando todo porque ya no me da vergüenza también decir lo que he hecho, porque me daba vergüenza ser elogiada. Fíjense nada más, me daba vergüenza ser elogiada. Y ahora no es algo diferente. No es un orgullo tampoco, no es como restregarles mis diplomas, es decirles, sí lo hice, lo viví, lo encarné, lo disfruté, lo sufrí, lo teoricé y ahorita lo estoy vivenciando y me siento realmente satisfecha de eso y eso es lo que les quiero compartir, que se vale también sentirse satisfecho en lugar de me voy a quedar callada, no voy a decir quién soy para que no vayan a pensar que soy arrogante. Yo no sé qué van a pensar ustedes, pero lo que yo estoy sintiendo es que me quiero compartir cada vez más para que a través de cómo yo me comparto, tú puedas compartirte contigo y con los otros. Y que hagamos a lo mejor una red de existencia donde nos podemos compartir, pero primero vulnerándome, primero quedándome ahí y dándome cuenta que voy y vengo de una existencia inauténtica y auténtica. La diferencia es que cuando cada vez más regreso a este fondo, a este ser auténtico, voy a regresar de otra manera al mundo. A ese mundo que me atrapa, a ese mundo que tiene problemas, a ese mundo que me increpa, que me enoja, que me da alegrías, que me exige. Pero si yo me mantengo cada vez más con la conciencia de este sentido en mi filosofía sentida, encarnándola en este cuerpo, como dice Gabriel Marcel, porque no hay filosofía si no hay cuerpo, entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a regresar a ese mundo de otra manera, inauténtica, porque va a ser inauténtica, pero a lo mejor desde mi fondo, observando mi inautenticidad. Y ahí es donde yo les digo que todo se transforma, porque empiezo a regresar a esta filosofía que es práctica y que la puedo llevar en la vida. Y empiezo a tener congruencia y empiezo a tener un contacto más genuino conmigo y con el otro, empiezo a ser más paciente, curiosamente, empiezo a ser más amable con los otros porque soy conmigo, empiezo a reconocer todos estos patrones de mi existencia inauténtica y los reconozco, pero no me engancho con ellos, ni me hago la víctima, ni me hago tampoco la orgullosa por ellos, sino que sé que están y los acepto, pero ya no me engancho, vivo. A lo mejor puedo hasta repetirlos, pero ya no de la misma manera. Y otra vez, ¿cómo he llegado a esto? Y me falta toda la vida para seguirlo haciendo. Es regresar al silencio y escuchar.